El tema de cultura juvenil siempre han estado allí, pero también algo que se trabaja mucho en sociología es como ciertos estilos de vida. O sea, usualmente la gente en las culturas, por ejemplo, urbanas o en las identidades urbanas que se generan, por decir algo, los metaleros, la gente puede pertenecer por la música, por muchas cosas, construir un sentido de identidad, pero eso no quiere decir que esas personas sean exclusivamente o sea, juegan como un rol, pueden ser identitarios, pueden ser de las barras bravas, o sea, tienen diferentes roles en la vida urbana. De pronto con su grupo de padres, digamos, comparten algo de ciertos gustos y de ciertas tendencias. Por ejemplo, en el caso que nosotros hemos revisado, a veces se habla más de los estilos de vida juveniles, que más de subculturas. Porque los estilos de vida, por ejemplo, desde autores como Anthony Giddens, son estilos de vida que la gente constituye a partir de su propia experiencia y de la experiencia con los padres. Nosotros tenemos en una experiencia cultural de sus padres. Entonces tú eres paisa, entonces te gustan los frijoles, te gusta tal música, pero también tiene un grupo de padres donde hay una construcción de sentido, de identidad. O por ejemplo, con la comida. La gente que tiene una visión naturista y nada más estos productos, o una visión frente a los animales. Entonces lo que se generan son diferentes estilos de vida. Yo creo que la ciudad lo que genera es muchos estilos de vida y que han ganado, claro, fuerza y expresión en ciertos jóvenes. Y yo sé que algunos van a hablar de esculturas, otros hablan de tribus urbanas, o sea, eso hay mucha gente utiliza muchas categorías, muchos conceptos para hablar, digamos, de esas experiencias. Sí, experiencias culturales, experiencias identitarias, experiencias, digamos, de grupos. Porque, digamos, en la ciudad siempre han existido grupos que se identifican desde las pandillas. Las historias de pandillas hay que dar prácticamente desde finales del siglo XIX, en las grandes ciudades, pues mucho más. En los 70 pandillas, la gente que se identificó con otro. Hay como una sensibilidad, como algo de protesta. Entonces sí hay, digamos, como cierto sentido, pero que se comparte como en un ámbito, y el mismo ámbito urbano permite eso, a veces que se consoliden ciertos grupos, de pronto en espacios pequeños no tanto. Uno puede decir, en un pueblo pequeño de Boyacá se pueden dar ese tipo de experiencias las cuales están realizando. O sería algo muy excepcional, pero de pronto la gran ciudad sí permite por sus características de anonimato, por la gran diversidad de cosas que hay, por la gran oferta que hay, permite que se genere ese tipo de cosas. De estilos de vida. Una pregunta, digamos, entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre las culturas urbanas y los estilos de vida? O sea, ¿qué hace que, digamos, un estilo de vida? Yo no hablaría de subcultura, yo hablaría que son formas culturales. Los estilos de vida tienen que ver hay cosas parecidas, de pronto en los conceptos que ustedes utilizan, pero tienen que ver con formas de identidad, pero son también prácticas y experiencias, o sea, no son simplemente discursivos. Es decir, yo pertenezco, no, yo actúo de tal manera, me visto de tal manera, comparto un lenguaje, comparto unos gustos. O sea, los estilos de vida son experiencias concretas, no son experiencias discursivas de personas. Eso que te encantaba, por ejemplo, los naturistas, los Krishna, los hippies en un momento, ciertos grupos. O sea, son experiencias de vida que la gente asume a partir de hacer ciertos aspectos que tengan que ver con la música, o con la alimentación, o con la concepción de vida. Porque también los estilos son concepciones de vida. Que de alguna manera también son, así suene raro, también son formas son creencias. La gente también arraiga su identidad creyendo que tal, digamos, estilo de vida puede ser mejor que otro, o puede asumir una experiencia por los diferentes grupos de pares, por los diferentes, digamos, vínculos que ha establecido con otras personas que comparten, digamos, esas experiencias. En ese sentido yo digo que es dentro de la diversidad, porque si ustedes miran, no sé, si revisan, yo creo que se van a dar cuenta de pronto que esas personas están vinculadas con otras redes, además de esa identidad que tienen. Pueden ser perfectos hijos de su familia, pueden ser hinchas de fútbol, pueden ser hasta católicos. Ustedes lo que están indagando es de pronto un grupo en una identidad que se están dando, pero eso no puede decir que eso sea, digamos, son expresiones de un estilo de vida, pero la vida moderna la gente comparte mucho. Es muy difícil encontrar, ya son, digamos, comunidades muy cerradas, sí, totalmente aisladas, que no tienen, digamos, vínculos. Acá en la Javeriana, pues en la universidad que ustedes saben, que pertenecen a vínculos, pero estudian Derecho, estudian Sociología, Antropología, y pueden ser metaleros, pueden ser lo que tú quieras, digamos. Y con su grupo de pares comparten ciertas creencias y ciertas, digamos, ciertas cosas que los hacen un poco sentirse que pertenecen a un grupo de aquí. En ese estilo. En ese sentido, por eso yo no hablo de subculturas.
porque la gente está inmersa en un ambiente de muchas opciones, no están totalmente excluidos de una sociedad moderna, a no ser de que el caso que ustedes están haciendo corresponda a ese estilo, pues. No, pues, por lo que usted nos Sean dice, sí, exclusivamente. sí, Una pregunta, y dentro de esos estilos, lo que se llama estilos de vida, también, digamos, es requisito para ese tipo de agrupaciones que haya como una membresía, o como una cohesión, para que haya un obvio, grupo. pues obvio que ahí se comparten ciertas cosas, se comparten muchas cosas. Por ejemplo, sitios de reunión, se comparten las redes, se comparte información. De pronto pueden tener expresiones como las que ustedes de pronto han visto en esos grupos que yo no tengo como, ni es idea, que digamos en cómo se visten, como también formas de lenguaje muy propias de ciertos grupos. Se generan ciertas formas propias, digamos, de esos grupos que lo buscan una diferenciación, digamos, dentro de esta complejidad que tiene una ciudad. Pero, y les da, claro, un sentido de identidad, porque son unos miembros, pertenecen, comparten ciertos, no sé, valores o ciertos gustos o ciertas preferencias o ciertas ideas políticas, ¿no? digamos que se podría decir que marca la diferencia entre, digamos, cuando se tiende a tener un estilo de vida, como usted lo dice, que sea por tendencia o que en verdad, digamos, si sea como por encontrar una identidad. Digamos, hay diferentes factores. Porque también puede ser, digamos, los que han analizado, por ejemplo, en sociología, Anthony Giddens, que es un autor que nosotros trabajamos y también es de Valverde, los estilos de vida pueden ser tradicionales y pueden ser muy modernos. O sea, son tradicionales ¿por qué? Porque hay ciertas herencias culturales. Los grupos a los que ustedes hacen mención, pues pensaría yo, habría que averiguar, no conozco mucho el tema, podrían pertenecer no por una experiencia de tradiciones, sino más por una experiencia moderna, por una experiencia de opciones de vida que la gente puede optar por un grupo u otro y encuentra un grupo tal. O sea, eso es una diferencia radical. Entonces, si yo tengo mi herencia de mi cultura tal, de mi familia o de X o y otra cosa es cuando llega y hay una oferta grande y la gente puede escoger un camino frente a lo que quiera hacer con su propia vida. Porque también, si ustedes miran, en algunas de esas experiencias también hay una cierta forma de individualismo. O sea, el individuo moderno también tiene una posibilidad y tiene, digamos, un panorama muy amplio. Y ustedes están hablando de jóvenes, en general, que pueden tener identidad hasta los 25 años y se les acaba a los 27 o se les acaba en un momento la vida. Eso también hay que averiguar porque hay muchos estudios sobre jóvenes y sobre ese grupo, sobre esas agrupaciones. También te quería preguntar, porque los jóvenes, o sea, siempre acaban ese ciclo de pertenecer a alguna identidad, porque se acaba. Pues bueno, yo en algunos casos, nosotros hicimos una investigación sobre ciertos fenómenos de la música y de la salsa. También la gente empieza a asumir otros grados de responsabilidades. Por ejemplo, en el caso de mujeres. Las mujeres tienen hijos, se casan, entonces ya empiezan a buscar otras opciones de vida. Y el grupo no le da, digamos, la suficiente organización como para que se mantengan aislados de las otras personas. Eso también puede pasar muchas veces. Y como te digo, entran y salen. O sea, es que esos grupos que ustedes están hablando están conformando permanentemente y se están deshaciendo permanentemente. Entonces, sí, hace parte de una sensibilidad juvenil, hace parte de las opciones que tienen, hace parte de la concepción que el mundo que puedan tener los jóvenes y que comparten con otros, entonces terminan, digamos, identificándose con cierta tendencia o esos grupos que ustedes van. Lo que uno ve. Pero digamos, no es como una ley natural, pero sí en el mundo moderno, contemporáneo, es mucho más frecuente que se den una gran diversidad de agrupaciones, ¿no? Y más por ese tipo de identidad. O sea, no es el problema de clase social, no es como, digamos, una teoría marxista, los grupos son porque pertenecen a la clase obrera. Acá, digamos, hay como una sensibilidad frente a unos temas que les ayuda a buscar. ¿De qué manera le favorece a la sociedad tener culturas urbanas? Pues yo digo que eso es una realidad de hecho. O sea, no es algo que sea inventado. Digamos, se va dando en un proceso social. Yo digo que se va dando, es interesante porque da una idea como de diversidad y de pluralidad. A no ser de que también hay organizaciones neofascistas, también con el uso de la violencia, ¿verdad? También hay unas tendencias, digamos, con unas tendencias muy extremas en cuanto a su concepción de la vida y de los otros, considerar que el otro es diferente, entonces sí, digamos, choca porque ya son con concepciones muy autoritarias, son concepciones muy
digamos, racistas o concepciones muy machistas también. Entonces, digamos, ahí sí, pues serían cuestionables muchos de sus planteamientos, digamos. Sí, porque mucha gente no va a compartir a alguien que tenga una formación de fascistas o cosas así. Una pregunta, y muchas veces cuando se forman esos grupos, ¿no son como necesidades de la sociedad? Sí, son Son necesidades también de los mismos individuos, como te digo, tienen acciones y están buscando algo, alguien que está buscando sentirse bien o darle un sentido a su vida, porque también tiene que ver con eso, con los proyectos de vida en un momento de las personas. También problemas Hay familiares. gente que busca, puede ser también, puede ser. Pero mira O sea, por eso digo, no tenemos, y eso también, entonces, ¿de qué carrera son? de comunicación social. Comunicación social. Sí, yo pienso que no hay una sola respuesta. ¿Sí me entiendes? Ni no hay una sola tendencia. Por ejemplo, nosotros una vez hicimos sobre estilos de vida en relación con la alimentación sana en Bogotá. Entrevistamos muchas personas, los veganos, todo eso. Y nosotros, por ejemplo, en esa investigación encontramos que hay personas que, por ejemplo, por concepciones de salud, terminan volviéndose vegetarianos. Por concepciones de tener, digamos, que quieren, que no están de acuerdo con Los animalistas. los animalistas. Entonces son nuestras opciones de vida. Bueno, hay muchos factores, ¿sí me entienden? Hay muchos factores que ayudan a explicar eso, y eso hace parte de las mismas investigaciones, tratar de entender cuáles son las motivaciones que tienen, digamos, esos grupos para compartir ciertas ideologías o ciertas concepciones de vida o ciertas prácticas. Pero, También puede lo que tú dices, familiar, hay cierto inconformismo con la familia, con la sociedad, y encuentra un grupo de padres que, digamos, le proporciona ciertas seguridades, ciertos elementos, y es muy fácil que acojan, digamos, esa identidad. Digamos que podría... Pero también a veces son identidades, digamos, fugaces. Sí, o sea, y pero hay que, digamos... de hecho, por la posmodernidad se ha acelerado mucho más esa parte de pertenecer a su cultura. Eso es más que todo de estos últimos siglos. Pues sí, la sociedad moderna, digamos, más en la sociedad moderna, masificada, se han dado más esa tendencia. Y digamos, con ese fenómeno global y todo, que hay unos canales y todo eso. Digamos, la internet impacta mucho en los jóvenes para pertenecer a su cultura. Digamos, esas son las de las redes que ellos tienen. Porque hay diferentes elementos para que ellos construyan su identidad, unos con el grupo de pares, otros a través de las redes, otros a través de asistir a ciertos eventos, participar en... O sea, hay muchos elementos para construirse como individuo en relación, digamos, a compartir una identidad de X o Y manera. Y eso es lo que ustedes, digamos, es como, digamos, el hincha de fútbol, ¿no? De Barra Brava. Y puede ser hincha de... tiene grupo, tiene sus cantos, tiene sus páginas de internet, tienen unas prácticas y unas experiencias. También es lo que hay que identificar, qué tipo de prácticas son las que realizan las personas. Digamos, Se reúnen en tal lado, se visten de tal manera, su concepción de vida es tal. Bueno, eso es lo que me parece que lo que hace rico lo que ustedes estarían mirando. Más que calificarlo de entrada, si es su cultura, pues porque grupos de personas construyen ciertas formas de identidad y cuáles son, digamos, como los hábitos en donde se mueven que permiten fortalecer esas identidades o debilitarlas, ¿no? digamos, ¿cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, para las personas que pertenecen a ese tipo de grupos, por ejemplo, que digamos la mayoría de la sociedad no esté de acuerdo con, digamos, con su estilo de vida, o sea, que le digamos como que lo rechacen o que digamos que le pongan límites a la manera de actuar, en la forma de expresarse, o sea, que podrían Pues ser... eso habría que ver, es como las experiencias de cada grupo, como, digamos, los conflictos que se generen, la relación con otras personas. Eso habría que mirarlo en detalle. O sea, como te digo, no esperen encontrar como una respuesta que les dé la llave mágica para tener para todos, ¿no? ¿Qué grupos? Porque, digamos, hay grupos ecologistas que se mantienen, hay grupos que, ¿sí? Grupos que permanecen, hay grupos que desaparecen. Hay gente que se mantiene, por ejemplo, vegetariana. Depende, digamos, su concepción ideológica, su concepción de los otros. ¿Qué genera? Claro, yo sé que a nivel de ciertos grupos familiares, a veces no se tolera que un hijo asuma cierto rol o cierta identidad o que pertenezca a un grupo X o Y, digamos, no tradicional. La religión, entonces eso sí puede causar conflictos, digamos, familiares. Los otros grupos hay que ver, por ejemplo, las barras bravas son grupos de identidad y generan problemas, ya ustedes saben, y
y periódicamente la gente está protestando, hasta está construyendo pactos de no agresión. Hay maneras, como la sociedad también, buscarle respuesta a eso, sin que pierdan pues, su gusto por pertenecer a un grupo u otro. Eso digamos, depende mucho de ese tipo de situaciones, que no podemos generalizar. No podemos generalizar, además porque los grupos son muchos y hay muchos factores de identidad. Y hay unos, digamos, que pueden hacer uso de la violencia, otros que no, otros que sí. Como que una creencia religiosa. Entonces, digamos, dentro de la pluralidad, digamos, se expresan muchas de esas formas. El otro problema es, digamos, si ellos son víctimas, por ejemplo, de maltratos, son víctimas de exclusión social. Por ejemplo, cuando pasa, si eso nosotros tenemos gente que tenga identidades de género diferentes. Sí, que les han generado muchos niveles de violencia, no les permiten entrar a ciertos lados, hay cierta discriminación. O las personas que se dicen con una identidad sexual, que la hacen pública y que la hacen expresa, y en ciertos ámbitos no se pueden mover, etcétera, etcétera. O sea, eso es tan complejo como tan... Bueno, te digo, no podemos hablar. Es una gran diversidad y una gran pluralidad de expresiones. Pues te voy a hablar un poco de quiénes son los furries, ¿no? Pues ellos se identifican con el antropomorfismo, o sea, animales con características humanas. Y ellos lo que hacen es disfrazarse de animales. Ellos escogen un animal, escogen su nombre, digamos, un lobo, que se identificó con el lobo porque él siente que quiere a su manada, a su familia, y por eso se identifica como un lobo. Y cuando se ponen el disfraz de lobo, como que son otras personas. O sea, quisiera saber por qué cuando no tienen este disfraz, o porque con ese disfraz se sienten como destapados, ¿sí me entiendes? Como libres. Es como escapar de la realidad mediante este disfraz. ¿Sí? No, pero eso siempre ha estado en la cultura, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen a Boas, por ejemplo, leen a Durkheim, por ejemplo, si leen lo que fue la formación del teatro. O sea, las máscaras siempre han estado en la cultura. Y por ejemplo, las máscaras que a veces, digamos, en la formación del pensamiento religioso en Durkheim, la gente pertenecía a un clan o pertenecía así, a partir de identificarse con algo que le daba sentido de pertenencia. Entonces, eso es muy propio de las culturas. Muy propio identificarse con un animal X. Oye, muy propio, o sea, esto tiene también su complejidad, y sí tienen ustedes que revisar un poco el discurso antropológico que habla de esas cosas. Claro, la máscara siempre ayuda a que uno muestre otra identidad que no tiene, ¿cierto? O aún, claro, las redes también, la gente muestra una identidad, puede decir yo soy fulanito de tal, fulanito de tal, puede tener sexo diferente, edad diferente, pero son máscaras que construyen la sociedad. Y digamos, en el caso, como digo, no puedo hablar de algo que no he leído ni conozco, que puedo hablar muy a nivel general, pues, pero eso es propio también de la cultura, que la gente se identifique. Nosotros nos vestimos así, pero para otra gente eso puede ser muy diferente que nosotros. A nosotros nos parece normal porque nos vemos en un mundo en que se comparten estas convenciones sociales, pero en otro mundo no. Y otra cosa, sí, esos temas de la máscara y todo son muy, digamos, siempre ha existido. En los carnavales, ¿sabes? Que la gente se disfraza, la gente se disfraza de animales para el carnaval de Barranquilla. Hay un poco de imágenes en los carnavales de cualquier parte del mundo, y eso está presente. Ya, digamos, en ese sentido, como que se busca con eso, pues no lo sé, porque usted ya lo sabe más, pero sí tienen que saber cómo interpretar y leer qué se busca con eso. Que la gente salga disfrazada, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Sino que, o sea, son personas que buscan otra, o sea, quiero saber el por qué buscan ser otra persona para destaparse, porque de pronto su entorno, su contexto familiar, su contexto más cercano no les permite. No sé, o sea, sí. Pero te digo, yo les pongo un ejemplo de una investigación que hay otros ejemplos que pueden dar unas respuestas diferentes. Por ejemplo, cuando se formaban los movimientos hippies en los años 60 y 70, la gente cortó con sus familias, vivía en comunidades, había sexo libre, todo era libre, y fueron consecuentes, digamos, con ese estilo de vida. Se alejaron de cierto consumismo, nada más predicaban amor y paz, etc. ¿Sí me entiendes? Sí.
Pero es que eso es parte de la investigación. Ustedes tenían que hablar con ellos, hacer algunas entrevistas, preguntarles a qué se debe. O sea, yo les puedo dar pues, consideraciones de pronto de estudios o de una manera de afro, pero para ya casos específicos hay que averiguar, pues si no, uno haría sociología, si ya tiene la respuesta. Digamos, hay personas que, por ejemplo, como que no están como muy abiertas a los diferentes estilos de vida que hay hoy en día. Sí, hay gente que Como tiene una digamos, sí, que piensan, por ejemplo, que son, digamos, que tienen problemas mentales las personas que, digamos, quieren pertenecer hasta cierto, quieren tener como otro estilo de vida, encontrar una identidad por otros grupos. O sea, ¿cómo se podría hacer para que, cómo cambiar esta perspectiva de estas personas que... Eso es muy difícil, nada más se da cuenta el procurador. Le generan estigmas, ¿sabes? Se da Porque cuenta el incluso procurador. Incluso ¿Cuál es la eso- posición que él tiene frente a ciertos temas del aborto, ciertos temas de que las parejas del mismo sexo tengan hijos? ¿Se dan cuenta? Eso, y son personas común y corriente. Pero entonces sería Pero una eso, idea... digamos, en teoría es como lo que se llama la tolerancia. Ujú. incluso Pero la se- tolerancia no es simple, pero la tolerancia tiene también sus límites. La tolerancia es yo poder compartir con otra persona independientemente de que tenga esa convicción. Pero digamos, eso es como ideal. Una democracia fuerte donde eso se respete, pues sería lo ideal. Pero te digo, muy general lo que le estoy diciendo. ¿Usted Pero cree que la gente cambie, eso también va con el mismo proceso de la sociedad, hay aperturas a que se permita. Y uno puede decir, la sociedad colombiana ha permitido ciertas cosas, digamos que antes se veía, que se pensaría que eran inadmisibles, ¿cierto? Digamos, se ha ganado un poco de terreno en algunos campos que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con la dignidad de las personas, todo eso. Pero como les digo, ustedes no van a encontrar la forma. Y de que entonces, ¿cómo cambiar la gente? Pues, No, que la pero gente me- tenga una convicción incluso se de... podría decir que estas personas que están tan cerradas a ese tipo de estilos de vida, incluso tienen ellos mismos un estilo de vida tradicional. Claro, obvio. Eso Cierto. de ellos también es un estilo de vida, Sí. igual que los otros que tienen su propio estilo de vida. Sí. No- Sí, el problema es ya cuando pues el otro quiere aniquilar al otro, quiere negarlo, no quiere... Pero digamos, Esos son los problemas entonces- que se generan, pues unos conflictos. Y hay unos conflictos que han tenido, digamos, unas mejores soluciones que otros. Hay otros que generan expresiones de violencia, de muchas cosas pues, que usted también sabe. Esto sí es un problema delicado, o sea, ¿cómo así? sí, claro. Pero como te digo, o sea, lo que uno usa es que los debates sean abiertos y públicos y la gente pueda aceptar su posición y que respete su posición. Y que sea abierta, digamos. Pero eso es como una forma de decirlo. Como que ya específicamente, como te digo, hay grupos que mantienen su identidad y son así. Hay gente que puede tener una identidad en un momento específico, pero comparte otras formas de vida. O sea, eso no está... Sí, eso está ligado a Es muchas... tiene niveles de complejidad. No es limitado. Sí, los grupos, pues, es que yo me imagino que los grupos están analizando, en ciertos escenarios actúan así, y en otros escenarios pues, pueden ser los hijos más obedientes, o las personas que, pueden ser como digo, religiosos, católicos, ustedes no saben, pero puede ser, pero digamos comparten eso por eso digo yo, no sé porque ustedes nos están investigando eso. Digamos, suponiendo, pues yo sé que es como muy difícil poder cambiar, digamos, como la perspectiva que tienen como las personas sobre los diferentes estilos de vida que tienen los jóvenes específicamente, pero digamos, ¿usted cree que sería como más, digamos, sería mejor desde la educación o desde más bien las leyes colombianas que podrían, digamos, como abrir, ayudar un poco a que esa tolerancia, digamos, como que se vaya formando en la sociedad colombiana? Pues yo digo que son muchos escenarios, porque la ley en sí misma, o la educación en sí misma, porque también a la educación se le recarga todo, se le recarga responsabilidad de todo. Eso también es mi misma concepción de la sociedad, de las mismas oportunidades, o sea, los medios de comunicación. O sea, hay muchos elementos para poder, así los medios también son más tolerantes, las condiciones diferentes, si la educación es más tolerante, son diferentes, si las leyes se aplican, pues mejoran las condiciones de personas. O sea, en el campo de lo ideal, pues podemos hablar mucho. Pues, a quien no le gustaría una sociedad mucho mejor, fuera más tolerante. El problema es ese, el problema es cuando no ocurre eso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y a veces no es de solo buena voluntad, ni tampoco es solo de que se vuelva una cosa punitiva. O sea, una sociedad tiene que batir muchos problemas y aprender a tolerar. Desafortunadamente, muchos de ciertos
Los dos ejemplos que les he puesto de género, en muchas zonas eso no se tolera. No se tolera. Lo que ha pasado, digamos, con el paramilitarismo, lo que pasó con el paramilitarismo. No se toleraban nada y liquidaban a las personas. Acá por lo menos, digo, en Bogotá también ha pasado eso con las personas que tienen identidad diferente sexual. En Santa Fe los han maltratado en ciertos escenarios. Eso no está ajeno a nuestra realidad, ¿sí entiendes? Claro, se hace más debate, se discute más, se proponen leyes, se proponen más reconocimiento. Pero hace parte mío proceso, pero tener la fórmula, ojalá la tuviéramos. Pero son muchos escenarios donde hay que, digamos, si uno quiere que la sociedad sea más justa, la sociedad sea mejor, obvio que hay que proteger muchos espacios. Eso está mucho en el diversidad, pero en la realidad, ¿cómo es? Digamos, los grupos que ustedes han estudiado, ustedes consideran que tienen niveles de, digamos, de no aceptación frente a otros grupos o frente a la familia. Sí, de hecho, pues igual con la gente que yo entrevisté, ellos decían que a ellos no les importaba lo que dijeran de él, porque son personas que se disfrazan y todo de animales, incluso salen con una cola de peluche por la calle. Entonces dicen que no les importa lo que digan de ellos. Así, pues tampoco es que sientan que les hagan bullying o que los discriminen, pero sí ven que a veces la gente los mira como raro. Pues claro, es que ver ahí, pues, ¿cómo creen que las mire? Pero a ellos no les importa. Sí, pero bueno, ahí también tiene, como le digo, hay muchas maneras de entender eso. Es una parte, la parte política, la parte pública, la parte del individuo. Claro. O sea, el individuo también tiene ciertas opciones para escoger lo que quiere. O sea, ese individualismo también tiene que tener en cuenta. Porque si ellos se sienten bien así y pueden hacerlo, pues es una forma de su individualidad que la pueden expresar, ya sea públicamente o en privado, lo cual hace parte también de ciertos desarrollos de la vida moderna del individuo, que pienso que es una característica también. Digamos, usted mismo ha dicho que, digamos, hay estilos de vida o hay grupos que, digamos, han desaparecido y hay otros que han permanecido a través del tiempo. Digamos, personalmente, ¿usted qué cree? ¿Cuáles serían como las características o los factores que deberían cumplir, digamos, este grupo para que, digamos, marcara, por ejemplo, por decirlo así, la historia y que permaneciera y que no fuera algo momentáneo? No sé, no tengo la fórmula. Si tuviera la fórmula ya me había inventado. Pero pues personalmente, ¿usted qué cree? Normalmente los grupos que permanecen los que se institucionalizan y luego a cierto grado de, por ejemplo, los cristianos, los católicos, las creencias religiosas, las religiones. ¿Por qué perviven las religiones? Que se han institucionalizado, porque tienen práctica, tienen experiencia, bueno, muchas cosas. Y digamos, ya no estamos hablando, ya eso es como que se acepta. Entonces hay mucha... Sí, porque también a veces el otro asunto es la moda, ¿no? La moda es lo que en un momento, y después está servido. Sí, Y también estamos sujetos a la moda. ¿verdad? Pero los grupos que se establecen porque son organizados, se van estabilizando, tienen espacios de poder, tienen muchas cosas. Bueno, yo creo que... Bueno, espero que les haya servido algo. Yo me